Bueno, es una bendición poder acercarnos a través de este medio. Buenas tardes a todos los que vean esta transmisión en vivo. Hemos estado tratando de entender algunas cosas que han estado pasando en el planeta Tierra. Y hemos llegado a la conclusión de algunas cosas, de algunos principios de cómo la iglesia de Cristo opera en la tierra. La Biblia enseña cómo inició todo y de cuál fue el propósito para la creación humana en la tierra. El sistema de la tierra opera después de la caída de Adán y Eva en un sistema de iniquidad impío y perverso que gobierna la tierra y gobierna a todos los hombres. Y hoy, pues, queremos ver y poder desarrollar este tema del reino de Dios y su influencia en la tierra. Dice la Biblia que Dios creó a Adán y a Eva con el propósito de establecer y de expandir su reino. Y la única manera de cómo Dios expande su reino hacia otro territorio es a través de la manifestación de hijos. Nunca a través de una conquista, sino a través de la colonización. Y la colonización es el método y el diseño divino de Dios para poder extender su dominio, su gobierno hacia otro territorio. Ahora hemos estado nosotros bajo una influencia distinta de colonización, porque el enemigo Satanás ha sido inteligente en algún sentido y más que todo astuto, porque en su afectación, tratando de conquistar lo que el reino de Dios había establecido a través de Adán y Eva, el enemigo usurpó, dice la Biblia, el territorio de Dios y engañó a Eva y después engañó a Adán. Eva no era el objetivo de Satanás. Nunca Eva fue el objetivo del diablo, sino que el objetivo era Adán, porque Dios jamás le habló a Eva. Dios se le revelaba a Adán. Y dice la Biblia en Génesis capítulo 1 y versículo 26, que Dios le dijo a Adán que gobernara la tierra, que la sometiera bajo su dominio, le dio poder y autoridad sobre el paraíso de Dios, sobre el territorio que Dios había diseñado para Adán y para Eva. Y cada vez que Dios hablaba con Adán, nunca lo hizo con Eva, siempre lo hizo con Adán. Toda la revelación que Eva tenía sobre Dios, era Adán que se la compartía. Todo lo que Eva conocía del Señor, no lo conocía porque Dios le hablaba a ella, jamás Dios le habló a Eva. Toda la revelación de Dios en Eva era la palabra que Adán le revelaba a Eva. Y Dios creó el paraíso, pero adentro del paraíso creó una atmósfera de gloria, y en esa atmósfera de gloria Adán recibía revelación. Esa atmósfera se llamaba el huerto del Edén. No era un lugar geográfico en el paraíso, sino que fue una atmósfera de gloria que Dios creó para traer sobre Adán toda la revelación del reino y del propósito eterno. Y es aquí donde nos compete iniciar a todos nosotros como cuerpo de Cristo. Yo por aquí estoy escribiendo algunas cosas para que no se me olvidara, porque es demasiado fuerte esto. El reino de Dios no es una doctrina, no es un dogma, no es un concepto, no es una filosofía, ni siquiera una ideología religiosa. El reino de Dios es la influencia del gobierno de Dios a través de sus hijos en la tierra. Dios, el Padre, nunca pensó en ganar gente del territorio al que iba. No, Él trajo ciudadanos de su propio reino y los estableció en el territorio que pensaba conquistar. Dios tenía un diseño, tiene un diseño y lo sigue teniendo. Jamás ha renunciado Dios al diseño. El diseño es el mismo. Lo que cambia es la metodología, podemos decir, para poder conquistar el territorio. Hay un solo diseño, hay un orden y hay el propósito eterno. Y en el propósito eterno Dios establece el diseño
por el cual él quería expandir su reino. Y ese diseño fue Adán en su momento. Adán era el diseño de Dios para establecer su gobierno en el sistema que el diablo había conquistado. Y antes de la caída de Adán y Eva, había un diseño, había un orden divino. Nada se movía sin el propósito de Dios, nada se hacía en el paraíso o en el huerto del Edén si Dios no permitía que se diera. Y cada vez que Adán tenía un deseo o una intención de hacer algo en el paraíso, consultaba a Dios en esa atmósfera que se llamaba el huerto del Edén. La palabra huerto del Edén, eso significa literalmente en español lugar de delicia o un lugar de deleite, un lugar para complacerse, no físicamente, sino espiritualmente. Era un lugar donde Adán entraba en comunión con Dios para poder entender todo lo que tenía que hacer, porque Adán operaba en un reino, porque Dios no tiene una congregación, no tiene una iglesia, no tiene una denominación, no tiene una filosofía. Él tiene un propósito, y en ese propósito hay principios divinos. No hay reglas, no hay dogmas, no hay doctrina, no hay filosofías. Él tiene el propósito. Y en ese propósito eterno, Dios establece un principio, establece su reino, su gobierno, desde el reino de los cielos, que es la nación de Dios, establece un reino que es su gobierno y lo establece a través de un hombre, Adán. El reino de Dios no es un dogma, como dije, no es una filosofía, no es una doctrina, no es una denominación eclesiástica. Para muchos es una herejía. El reino de Dios es la atmósfera de gobierno que Dios creó y que puso a Adán como su máxima expresión para gobernar la tierra. Y cuando el Padre quería o tenía una intención hacia un sector en el paraíso, le revelaba a Adán eso. Adán recibía esa revelación, y cuando Adán salía del huerto del Edén y hablaba a la creación, toda la creación recibía el impacto de la palabra revelada. El reino de Dios no es un dogma, como dije, ni siquiera una filosofía nominal como las que existen ahora, porque hoy tenemos congregaciones, iglesias, concilios episcopales, católicos, evangélicos, o filosofías nominales que definen y diseñan dogmas y doctrinas por las cuales deben regirse. Pero entendamos una cosa, eso es del gobierno humano, no es del gobierno divino, porque Dios no tiene dogmas. El reino de Dios no tiene doctrinas, no tiene jerarquías eclesiásticas. El reino de Dios no tiene fiestas, ni rituales, ni celebraciones, ni nada de eso. El reino de Dios tiene un solo principio: establecer su reino, nada más. El reino de Dios, cuando se interpreta desde la posición científica, simplemente como un objeto, se equivocan. Porque el reino de Dios no se puede entender ni estudiar desde el concepto científico, porque cuando se estudia y desde el fundamento científico, se equivocan. Tampoco se puede entender desde la plataforma religiosa, porque cuando se estudia desde la plataforma religiosa el reino de Dios, muchos creen que es una herejía. Yo escribí algo por aquí, como decía, muchos enseñan reino desde la escuela filosófica en la que fueron enseñados y enseñan mal, porque fuera del cuadro doctrinal en el que fueron enseñados, o la escuela de pensamiento en la que fueron enseñados, cuando enseñan desde esa plataforma religiosa, cometen un error, porque enseñan desde un concepto
del gobierno humano caído. Pero cuando la gente entiende el reino desde la revelación de Cristo, la gente puede ser edificada, puede ser bendecida y puede ser posicionada. El problema que tenemos en realidad es un problema muy grave, porque la religión, siendo enemiga de Dios y del reino de Dios, porque el peor enemigo del reino de Dios es la religión y los religiosos, por eso Jesús tuvo confrontaciones con los religiosos de la época. Tuvo confrontación con los epicúreos, tuvo confrontación con los fariseos, con los saduceos, con los escribas, con toda esa gama de expresiones de fe que en su momento engañaron a la gente, que en su momento desviaron a la gente de la verdad absoluta que es Cristo y empezaron a enseñar dogmas y filosofías. Es más, Moisés recibió la revelación de la ley no como una maldición, sino como una bendición. El problema grave fue que Israel, de la revelación de la ley mosaica, hicieron una religión llamada el judaísmo. Y el judaísmo es un esfuerzo humano por acercarse a Dios. Pero Dios no tuvo la intención de revelarle a Moisés las tablas de la ley en el monte Sinaí para que crearan una religión. Los hombres crearon una religión, pero Dios no creó una religión. El reino de Dios es un principio divino de Dios. El reino de Dios es el gobierno divino de Dios afectando el sistema en el que opera el diablo y puso seres humanos traídos de su reino para que confrontaran el reino de Satanás. Y aquí es donde entramos a eso, acerca del reino de Dios y su influencia en la tierra. Si entendemos el reino desde la revelación, el reino es la manifestación de su propósito, la proclamación de su señorío en el ámbito de gobierno humano. Y este ámbito de gobierno humano, valga la redundancia, Dios lo gobierna a través de sus hijos, su creación, porque Dios nos ve a nosotros no como una denominación eclesiástica, sino como la expresión de su reino, es decir, que Dios opera en la tierra de manera legal a través de nosotros, sus hijos. La religión opera desde un concepto, como dije, pero el reino opera desde la posición en Cristo a través de sus hijos. Ahora, por medio de su iglesia constituida, que es la expresión de su reino, sus hijos operan. Aunque en esta mentalidad muchos operan sin entendimiento, porque operan desde la posición religiosa, no desde la posición en Cristo. Operan desde una posición religiosa. Y la religión jamás llevará ni traerá el reino de Dios. La religión lo que trae son normas estrictas de cumplimiento que simplemente hacen de la gente esclavos. Y a un pastor le conviene tener esclavos en su religión porque de esa manera tiene más dinero, tiene más posición en la ciudad, y piensen que porque una iglesia tiene 10,000, 20,000, 30,000 miembros es una gran congregación. No, simple y sencillamente es una secta o una denominación eclesiástica que el único fin que persiguen es que su congregación crezca, o su filosofía o su denominación crezca. Pero el reino de Dios no se expande de esa manera. El reino de Dios no se extiende de esa manera. La religión enseña ese diseño humano. Pero el reino de Dios, de la única manera que se disemina o se extiende, es a través de hijos entendidos en este propósito eterno, en este reino de Dios. Como dije, si queremos entender el reino, lo tenemos que entender desde la revelación, y aquí hay un problema muy serio, porque el reino
lo recibimos por gracia, pero la única manera de entenderlo es por la revelación. Si usted no tiene revelación del reino, jamás lo va a entender y jamás lo va a practicar ni lo va a enseñar, porque solo que Cristo se revele al hombre, el reino se entiende. Como dije, el reino es la manifestación de su propósito, y un creyente o un ministro o una congregación o una denominación eclesiástica que no tiene revelación del reino, lo que va a enseñar es verdad bíblica, conceptos bíblicos aprendidos en la escuela de pensamiento de la que vienen, pero jamás van a poder edificar, porque ese es el propósito principal de entender el reino: edificar al cuerpo de Cristo para hacer expresión de su gracia y de su voluntad en el sistema donde opera Satanás. La proclamación del reino de Dios y el señorío de Cristo en el ámbito de gobierno, que es por medio de su iglesia, es que sus hijos, su pueblo, extiendan el reino a donde quiera que vayan y establezcan el gobierno y señorío de Cristo. No que establezcan una congregación, no que establezcan una doctrina, no que establezcan un dogma, que establezcan un concepto. Por eso el apóstol Pablo habla en Corintios de que se nos entregaron 3 elementos a nosotros los santos para el cumplimiento del propósito eterno. A nosotros se nos entregó el ministerio de la reconciliación. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Se nos entregó el ministerio de la reconciliación. Por eso Pablo dice que somos embajadores en nombre de Cristo para reconciliar a los hombres con Dios. Nosotros enseñamos desde la revelación divina, no desde el concepto humano. Enseñamos desde el principio eterno, establecido y fundamentado en el propósito eterno. Ese propósito eterno que ha sido impartido en nosotros para que operemos en la tierra y en el sistema que en ella opera con una mentalidad renovada. Por eso dice Romanos capítulo 10 y versículo 12. Así que, hermanos, no os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, no podemos operar en el reino si tenemos una mentalidad religiosa. No podemos operar en el reino si tenemos una mentalidad no renovada. Y esa palabra renovación es una palabra griega que es anakainosis, es decir, la traducción de anakainosis es complicada porque tiene que ver con cambiar el concepto en el que hemos creído. Por eso ¿se acuerdan cuando Jesús inicia su ministerio? El primer sermón que él predica dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que literalmente él quería decir era: todo lo que creen, todo en lo que han sido enseñados, todo en lo que ustedes se han desarrollado no sirve para entender el reino. Si ustedes quieren entender el reino, les dijo, en otras palabras, tienen que desaprender eso, tienen que expulsar de ustedes todo eso que no sirve para poder recibir este reino. Porque este reino que nosotros como ministros de reino enseñamos es un gobierno divino impartido en el hombre, y Dios, como dije hace un momento, extiende su reino a través de nosotros los hombres con una mentalidad de reino. Pero no podemos operar en este reino con una mentalidad Asamblea de Dios, bautistas, metodistas, presbiterianos, testigos de Jehová, mormones, adventistas, bautistas o cualquier expresión de fe. El reino de Dios afecta a la tierra simple y sencillamente a través de hombres con una revelación de reino y que tienen entendidos que estamos acá
para el establecimiento del diseño y del orden de Dios. Hay un diseño. Dios tiene un diseño. Dios no tiene más diseño, tiene un solo diseño. Y ese diseño se llama Jesucristo. Pero hoy las denominaciones evangélicas o católicas o sectarias, si podemos llamarlas así, quitaron el diseño que se llama Cristo, porque Dios tuvo un diseño y lo preparó desde antes de que todo fuera creado. Dios preparó todo este diseño antes de que todo fuera creado. Y estableció a Cristo como el único diseño que es el fundamento del reino. Jesucristo es el diseño. Y hoy las denominaciones evangélicas o religiosas quitan a Cristo del fundamento y en su lugar establecen metodologías, formas, estructuras, estrategias, y basado en eso, en lo que han sido enseñados, entrenan a otros. Y cuando entrenan a otros, no fundamentan ni edifican a los creyentes en el diseño eterno. Lo que hacen es que desarrollan religiosos, pero no establecen hijos. Y eso es un problema muy grave, porque tenemos en El Salvador muchas congregaciones, más de 40,000, digamos, pero no afectan a la colonia, no afectan a la ciudad, no afectan a la nación. Por eso tenemos un gobierno político corrupto y perverso, porque este gobierno corrupto y perverso no tiene la imagen divina de Dios a través de los ministros evangélicos, porque tenemos un montón de ministros evangélicos que no afectan, porque están llenos de intereses humanos, están llenos de corrupción humana, y en lugar de edificar han destruido la edificación, el edificio que el Padre o que Cristo establecieron. Estos líderes religiosos lo han destruido, en lugar de edificar han derribado, porque establecieron afuera el diseño divino. Y por eso el apóstol Pablo escribe y dice que los que edificaron en hojarasca, madera, fueron quemados. Cuando nosotros hablamos de diseño y hablamos de Cristo, de que Cristo es el fundamento del reino de Dios, porque no hay otro fundamento sobre el cual edificar, el único es Cristo. Y sobre Cristo, que es el fundamento, nosotros edificamos. Edificamos oro, edificamos todo lo que la iglesia y lo que la tierra, el sistema en el que opera el diablo necesita. Esta influencia que como tenemos como iglesia del reino, no como iglesia evangélica, como iglesia del reino. Y dije, el apóstol Pablo en Corintios, cuando habla de la iglesia como embajadora, dice el principio bíblico que nos entregó 3 elementos. En primer lugar, como dije, nos entregó el ministerio de la reconciliación, es decir, que Dios a través de esta iglesia, que no es un organismo religioso, porque no es un organismo, sino que es orgánica, es decir, que tiene vida en sí mismo. En cambio, los organismos, como quiera que sean, no se reproducen a sí mismos. En cambio, una iglesia orgánica sí se puede reproducir, porque es un organismo vivo, porque no espera ni depende de otro, sino que depende de sí mismo, porque a través de la conexión con Cristo y de la palabra revelada podemos reproducir lo que nosotros somos. Por eso cuando Dios crea todo en el paraíso, dice que creó los árboles y les dijo, produzcan semillas que reproduzcan. Y cuando crea a Adán y a Eva le dicen, multiplíquense, es decir, que puso una semilla que se puede reproducir, que se puede expandir como un jardín. Ese, como inicié diciendo, el huerto del Edén era una atmósfera donde Adán recibía la revelación divina del reino de Dios.
y sobre él venía, y el Señor traía una ola de revelación. Y cuando Adán salía del huerto, y Adán hablaba esa palabra que él oía en el huerto del Edén, toda la creación, los animales, los árboles, la hierba, los ríos, los mares, todo, recibía esa palabra. Y el apóstol Pablo dice que el Señor, existen tres elementos que nos fueron entregados a nosotros los santos para el cumplimiento del propósito eterno. Yo por acá lo tengo, pero antes de eso, quiero decirles que la iglesia de Roma era solo el modelo humano. La iglesia que estaba en Roma, la iglesia que operaba en Roma, no la que se diseminaba en Roma, sino la que operaba en Roma, que operaba en este reino y lo afectaban, tenían que tener una mentalidad de gobierno. Y Pablo y Jesús utilizan figuras, utilizan ideas romanas para poderle enseñar a la iglesia. Y no estoy diciendo que la iglesia católica es genuina, no. Pero la iglesia que operaba en Roma, Pablo utiliza el modelo del lenguaje romano para explicarle a la iglesia que operaba en Roma cómo operar en el gobierno, en el reino de Dios, para operar en la tierra y afectar la ciudad. Y Pablo, el apóstol, dice que existen tres elementos que nos fueron entregados para el cumplimiento del propósito eterno. Ahora, quiero que entendamos qué es el propósito eterno. En otro tema, otro día, vamos a explicar qué es el propósito eterno. A grosso modo, el propósito eterno que Dios tuvo, siempre lo ha tenido, y Dios jamás ha renunciado al propósito. Jamás. Dios, ese propósito eterno, lo mantuvo desde la eternidad hasta la eternidad, y jamás va a cambiar a ese propósito. Y dice Pablo que nos entregó el ministerio de la reconciliación, es decir, que Dios busca a los hombres y hace que se reconcilien con Dios a través de la operatividad y el accionar apostólico de sus hijos. Pero también dice Pablo que se nos entregó el ministerio de la edificación de los santos. Por eso en Efesios capítulo 4 versículo 11 dice que nosotros estamos acá para edificar. Más adelante voy a leer el versículo. Pero también dice Pablo que se nos entregó la responsabilidad de proclamar al Rey para que podamos cumplir el propósito eterno. La iglesia evangélica, la iglesia religiosa, exaltan hombres, exaltan figuras humanas y siguen a las figuras humanas y siguen a hombres como Cash Luna, Guillermo Maldonado, Han Kuhneman, Cindy Jacobs y tantos pseudoapóstoles que enseñan dogmas humanos para engañar y para esclavizar. Nosotros no hemos sido llamados para honrar hombres, no hemos sido asignados a una tarea divina para exaltar a hombres humanos, valga la redundancia, sino para proclamar al Rey y para exaltar al Rey. Para que al exaltar al Rey, el cumplimiento del propósito sea manifestado. Y vean ustedes que estas son tareas a las que estamos obligados a realizarlas debido a que existe el propósito. Dios no tiene un propósito. Dios no tiene un propósito. Dios tiene el propósito, que es general. Su propósito eterno es que el reino de Él sea establecido en la tierra. No tiene otro propósito, Dios. Dios no tiene otros propósitos grandes. No, Él tiene un solo propósito. Que su reino sea establecido. Ahora, para que este propósito sea establecido, Dios
tuvo que amarrarlo a un pacto eterno. El pacto eterno, es decir, que Dios en sí mismo se comprometió que para que este propósito sea cumplido, lo amarra o lo amalgama en un pacto eterno. Y todos sabemos que hubieron varios pactos durante las eras con Adán adentro del Edén. Hizo un pacto. Pero Dios le demandó a Adán adentro del Edén. Hizo demandas. Adentro del Edén hizo el pacto edénico. Es decir, Dios le dijo a Adán: te establezco como el rey de esta tierra, pero tú necesitas cumplir con estos principios. Dios trajo a un hombre para el cumplimiento del propósito eterno. El hombre falló, pero Dios no renunció al propósito. Y saca al hombre de adentro del huerto del Edén, y afuera del huerto hace un pacto con Adán, el pacto adámico. Y le dice: hoy hago un pacto contigo, pero tiene pautas a cumplir. Tu mujer va a parir hijos con dolor. Tú con el sudor de tu frente vas a tener que ganarte la comida diaria. Yo no me voy a descuidar de vos, pero vas a tener que cumplir algunas pautas. Entonces, afuera del Edén, Dios hace un pacto con Adán. El hombre falló. Y como dije, Dios no renunció a su propósito. Fue más allá. Dice la Biblia que Noé halló gracia delante de Dios. Ante los ojos de Dios, Noé halló gracia delante de Dios. Y viene Dios el Padre y hace un pacto con Noé, que se llama el pacto noético. Y al igual que Adán, Dios trajo un hombre para el cumplimiento del propósito. El hombre falla y Dios piensa: el hombre me falló, voy a establecer mi propósito a través de una familia. Y salva a Noé y a sus familias. Son 8 personas. Y viene Noé, y después del diluvio y todo lo que pasa, dice la Biblia que Noé se embriaga. Su hijo lo mira desnudo y su hijo publica eso. Y Noé falla. Noé falló en el cumplimiento del propósito. Por 120 años Noé había estado enseñando el evangelio, el diseño. El diseño en esa época era el arca. En el Edén, el diseño era el árbol del bien, de la ciencia del bien y del mal, y el árbol de la vida. Ese árbol era Cristo. En Noé, el diseño era el arca, y la Biblia dice que Jesús es el arca del nuevo pacto, de la alianza. Cuando Noé falla, Dios no renunció al propósito. Y mire qué tremendo esto. Porque Dios cada vez mejoraba el plan. El hombre le falló, la familia le falló, y Dios pensó: ok, voy a levantar una nación. Vea cómo mejora el plan. Con un hombre que le falla, con una familia que le falla, Dios piensa en una nación. Y dice la Biblia que Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. La nación le falló, no a Abraham, sino la nación de Israel. La nación le falló, porque en el camino hacia la tierra prometida se rebelaron, hicieron cosas malas. La nación le falló a Dios. Y Dios no renunció al propósito, simplemente mejoró el plan. El hombre le falló, la familia le falló, la nación le falló, y Dios, en su eterno propósito y en su extremada sabiduría, dice: ok, voy a levantar una iglesia, y establece una iglesia para que la iglesia cumpla el propósito eterno. Y por eso el apóstol Pablo dice
que el Señor le entregó a la iglesia, al cuerpo, no a la congregación, al local donde la gente se reúne y piensan, voy para la iglesia, porque la gente va a la iglesia, pero no son la iglesia, van al culto, pero no son el culto. Y la gente piensa y cree, porque así han sido enseñados, que la iglesia es el lugar donde se congregan, que la iglesia es el lugar donde adoran. Entonces Dios mejora el plan. Nunca renunció al propósito, lo que hace es mejorar el plan. Y dice, voy a establecer una iglesia. Y aquí el apóstol Pablo dice, porque el apóstol Pablo entiende esto, que nos entregó el ministerio de la reconciliación, la edificación de los creyentes y la proclamación del rey. Y en el segundo principio, en el segundo elemento que estaba hoy tratando de establecer, de la edificación de los creyentes. Ahora, los líderes religiosos, los pastores, el liderazgo de la iglesia, quitan a Cristo del fundamento y edifican a los creyentes con una filosofía nominal. Por ejemplo, en Asamblea de Dios, para poder desarrollar discípulos y liderazgo, utilizan el CCDL u otra metodología o estrategia para tener liderazgo. Y yo no digo que el liderazgo es malo. Lo que digo es que todo lo que la religión enseña se basa en fundamento humano, no divino. Y tenemos que entender algo, que la gente no va a entender el reino si no tenemos revelación de él para enseñarlo. Los hombres pueden enseñar religión y proliferan religión, diseminan conceptos, diseminan filosofía, diseminan dogmas, diseminan ideologías, pero jamás, escuche bien, jamás extienden el reino. Porque los líderes religiosos que se gradúan de un instituto bíblico o de una escuela de pensamiento, cuando van a un lugar y establecen y levantan una congregación y hacen un edificio, le llaman iglesia, sinagoga, como quieran llamarle, lo que enseñan no es el reino. Lo que enseñan es lo que aprendieron en la escuela donde se desarrollaron y les desarrollaron el pensamiento teológico. Y dicen, ya están graduados, ya son capaces de predicar. Pregunto, ¿predicar qué? Porque si predican su denominación eclesiástica, no están capacitados para predicar. No están capacitados para desarrollar. No están capacitados para edificar. Pablo el apóstol dice que hemos sido asignados a una tarea para edificar al cuerpo de Cristo a fin de que los santos sean perfeccionados para el desarrollo del ministerio del reino de Dios. Es decir, que la única finalidad para edificar a los santos es la expansión del reino de Dios, no una denominación eclesiástica. Y aunque estas son tareas para las que estamos obligados a realizarlas debido a que existe el propósito para que fuimos creados y salvados. Escuche bien. No estamos en la tierra buscando un propósito para vivir. Los hombres buscan un propósito para vivir en la tierra. Por eso buscan trabajo, buscan empleos miserables de los que viven. No estamos en la tierra buscando un propósito para vivir. Fue el propósito el que nos trajo a vivir a la tierra. No estamos aquí buscando un propósito personal. No estamos aquí buscando cómo sobrevivir. Porque como dije, no estamos en la tierra buscando un propósito para vivir. Fue el propósito de Dios el que nos trajo a la existencia, a la vida. Es decir, que Dios
se propuso a través de nosotros establecer su gobierno. Nosotros somos el resultado de que el propósito ya fue establecido, es decir, que Dios estableció el propósito en la eternidad para nosotros y que este propósito demandaba una vida para cumplirla. Y Dios, como sabía eso, hizo que naciéramos en la tierra. Es decir, que la existencia de nosotros es el resultado de que el propósito ya está establecido. Y no importa todo lo que hagamos, estamos aquí para el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Y como dije, nosotros fuimos asignados y operamos en un diseño divino para llevar a cabo este propósito en la tierra, para establecer el gobierno de Dios sobre el sistema diabólico que el diablo opera en la tierra, y para que ejerzamos dominio sobre la creación. Eso dice Génesis capítulo 1 y versículo 26. Eso dice Génesis. Dios le dijo a Adán: gobiernen la tierra, sujétenla, sojuzguen, es decir, gobiernen la tierra, y les doy la revelación del propósito y de los principios divinos. Es decir, yo me voy a revelar en ustedes, les dijo Dios. Yo voy a hablarles lo que tienen que hacer para que cuando gobiernen la tierra nada se levante en contra de ustedes. Es decir, que si el diablo intenta detenernos, va a ser derribado. Porque, hermano, usted y yo tenemos legalidad divina para operar en la tierra. El diablo no. Por eso tenemos autoridad para expulsarlo de algún cuerpo, de algún lugar. Porque nosotros operamos en la justicia divina de Dios. En cambio, Satanás opera en la ilegalidad diabólica. Y el apóstol Pablo dice que para garantizar esto que estoy hablando, que ese propósito se cumpliera, como dije hace un momento, hizo un pacto. Y este pacto, que se llama el pacto eterno, lo amarró al propósito eterno. Para que el propósito se cumpla, Dios hizo un pacto sobre sí mismo. Es decir, que no hay vuelta a Dios, se cumple y se cumple. Dios venía, como dije hace un momento, hablando, e hizo un pacto con la nación de Israel, y Dios le revela a Moisés la ley, e Israel de la ley hace una religión llamada el judaísmo. Y recordemos que después de que el judaísmo se crea, la ley deja de ser una bendición y se convierte en una maldición. Ya no es bendición estar bajo la ley, es una maldición estar bajo la ley. Todo aquel que infraccionaba la ley era castigado, y era castigado severamente. Si no, vean los miles de ejemplos que hay en la ley de Moisés. Cuando una mujer cometía adulterio, la apedreaban en plena calle, delante, a la luz pública, delante de todo el mundo, y así moría. La ley era grave. Y Dios no le dio la ley a Moisés para que hiciera una religión, sino que tenía el deseo de que este propósito se cumpliera, y no lo cumplieron. Por eso dije que la ley falló. La familia falló. El hombre falló. La nación falló. Y fue tremendo. Entonces Dios, para que el propósito eterno se cumpliera, hizo un pacto. Y a través de este pacto, Dios el Padre lo amarra al propósito eterno y jura por sí mismo. Y Jesús es el cumplimiento del pacto eterno. Es decir, que a través de Jesús, Dios el Padre cumple el pacto eterno. Y Hebreos dice que este pacto es mejor, porque los otros pactos tenían fecha de caducidad.
Nosotros ya no operamos en la ley de Moisés, es decir, los 10 mandamientos fueron activos en el tiempo de Moisés, pero ya no. Los 10 mandamientos no es una razón bíblica divina para operar. Los 10 mandamientos fueron abolidos porque en Cristo se cumple lo que nosotros predicamos y enseñamos, que se llama el nuevo pacto. Y el problema que tenemos aquí es que la mayoría no conocen ni siquiera el fundamento del nuevo pacto. El fundamento del nuevo pacto es Cristo. Dice la epístola a los hebreos que este pacto nuevo es mejor, porque tenemos un mediador eterno. En los otros pactos, los mediadores, el pacto duraba mientras este mediador vivía. Cuando muere Adán, el pacto se termina. Cuando Adán sale del huerto, el pacto se acaba. Cuando muere Adán, el pacto termina. Cuando muere Noé, el pacto se acaba. Con Abraham se levanta el pacto, pero cuando Abraham muere, se acaba el pacto. Igual con David, en el pacto davídico. Pero en Cristo el pacto es eterno. Y este pacto eterno tiene un mejor mediador, tiene mejores promesas, es eterno. Y Dios, previendo todo eso, prepara a Jesús desde la eternidad, antes de que todo fuera creado, y pone a Jesús como el fundamento del pacto eterno. Y es a través de Cristo Jesús que Dios el Padre establece un pacto. Y dice la palabra de Dios, y el Dios de paz, dice, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Vean, este pacto eterno se grabó y se firmó con sangre. La sangre derramada del Cordero de Dios en la cruz del Calvario. Esa sangre derramada es el precio a pagar por el pacto eterno. Por el pacto eterno. No hay otra manera más que la sangre de Cristo. Por la sangre del pacto eterno. Y dice que este pacto eterno y su sangre derramada nos hace aptos, dice, en toda buena obra, para que hagáis su voluntad. No podemos hacer la voluntad de Dios desde una filosofía nominal. No podemos hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta, como enseña el libro de los Romanos, Romanos capítulo 12. No podemos hacer la voluntad de Dios, ni la podemos entender si no entendemos el diseño, si no tenemos claro del entendimiento y si no tenemos la revelación del reino. Dice que para que hagamos su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Y dice Pablo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Dios tiene un propósito para cada uno. Dios tiene el propósito. Pero a cada uno, Él diseñó un plan para cada uno de nosotros. Para los que fuimos creados y para el que fuimos asignados. Hermano, ese propósito nos trajo desde la eternidad al presente para que lo cumplamos. El propósito demandaba su existencia. Usted por eso está aquí. Porque ese propósito eterno demandaba la existencia humana, suya y mía. Ese propósito que nos dio la vida. Ese propósito que nos trajo a la existencia nos da también el poder para preservarnos de la muerte. Hace unos meses atrás, específicamente el 4 de enero, a mí me dio un infarto al miocardio y de las arterias que yo tenía, que hay en mi cuerpo, habían 4 arterias totalmente tapadas y me dio un infarto letal al miocardio.
del 100% del funcionamiento de mi corazón, solo 13% funcionaba. 13%. Es decir, que yo debí morir el 4 de enero. Y los médicos se extrañaron porque estaba vivo. Y muchos dijeron, tenés suerte. Alguien me dijo que estoy salado, que yo debería estar muerto. Y me dijeron, Señor, lo único que lo puede salvar es una operación, una cirugía de corazón abierto. Y tengo evidencias de eso. Yo sufrí una cirugía de corazón abierto el 11 de enero. Nadie daba esperanzas de vida para mí. El médico le dijo a mi esposa que yo debería estar muerto, que no entienden por qué estoy vivo, que no entienden por qué no me morí el 4 de enero si el infarto era tan grave y tan letal que caía sobre mí y yo inmediatamente moría. Pero aquí estoy. Y eso que estoy diciendo, que Dios tiene el propósito para cada uno y que este propósito que nos trajo a la vida también tiene el propósito y tiene el poder para preservarnos de la muerte. Dice Romanos 8:37 y 39 que Dios tiene propósito con nosotros. Y este propósito que tiene el poder para preservarnos de la muerte, tiene el poder para no solamente para preservarnos de ella, de la muerte, sino para destruir toda argucia, toda estrategia y todo plan satánico de Satanás. Valga la redundancia. Ahora, el entendimiento debe de ser claro para nosotros. Este entendimiento debe guiarnos a que ese propósito nada ni nadie lo puede detener. Si usted ha pasado, o alguien de los que me escucha ha pasado por esto y no ha muerto, debe de entender que es el propósito el que lo tiene de pie, el que lo tiene vivo. Ese propósito que lo trajo a la vida le dio el poder a usted para detener aún la muerte. Por eso el apóstol Pablo escribe y dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada podrán detenernos del amor de Dios en Cristo Jesús. Esta asignación que fue impartida en nosotros nos da una posición gubernamental. Con atención, Dios al Padre a nosotros no nos conoce como evangélicos o como cristianos. Nos mira como sus hijos. Y como Él es el rey del reino, oiga bien, Él es el rey del reino y nosotros somos sus hijos. Es decir, que somos gobernadores juntamente con Él. Tenemos una posición gubernamental como embajadores del reino de la nación del cielo. Y esta es para que el propósito, el diseño y el orden constituido por el Padre fuera establecido y que la tierra fuera afectada y que las potestades de las tinieblas que operan y destruyen a la tierra sea destruida. Oh, hermano, qué tremendo esto. Esto es algo increíblemente poderoso. Y como lo dije al inicio de esta transmisión, muchos no lo entienden porque tienen conceptos nominales y viven bajo una filosofía basada en la escuela de pensamiento en la que fueron entrenados
porque no tienen revelación del reino. Y mire cómo es. ¿Cómo es esto? Como no tienen revelación del reino, inventan su propio evangelio. Es decir, que la mayoría de denominaciones eclesiásticas predican un evangelio inventado por ellos. Porque como no tienen revelación del reino, no enseñan esto porque no lo entienden. Como dije hace un momento, el reino se entiende por revelación. Y como la mayoría no tienen revelación del reino, inventan su propio evangelio, basado en dogmas, basado en filosofías, basados en argumentos, basados en la escuela de pensamiento en la que fueron entrenados. Y en ella, en la que fueron entrenados, desarrollan ministerios, congregaciones, denominaciones, filosofía. Y cuando establecen su evangelio, no son efectivos. Porque la efectividad nuestra no depende de cuán teólogos seamos. El impacto que tengamos nosotros no depende de cuánta teología sabemos. No importa si sabe hermenéutica, homilética, escatología, pragmatismo. No importa. Jamás va a impactar. Porque el impacto del reino de Dios no lo tiene una denominación porque conocen teología. El impacto que pueden causar en una nación los hombres de Dios es porque han entendido el evangelio del reino, porque el evangelio del reino tiene una voz profética en las naciones, porque el evangelio del reino tiene voz profética en las naciones. Y cada vez que un hombre de reino habla en una nación o en una congregación, esto trasciende, porque su evangelio no lo recibió sentado en un aula de un instituto bíblico. La palabra de un hombre de reino trasciende porque la escuchó en su propio huerto del Edén, donde el evangelio le fue revelado, donde el propósito le fue revelado. Entonces, la asignación que nosotros tenemos y la posición gubernamental que tenemos, dice Efesios capítulo 1, que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo y con Cristo. Es decir, que los religiosos o los hombres que tienen una religión, pastores, profetas, como quieran llamarse, que operan desde una filosofía nominal, operan desde esa plataforma nominal. Nosotros no operamos desde una plataforma nominal, operamos desde la posición en Cristo. Y esta posición en Cristo está en lugares celestiales, es decir, hay un poder divino, no sobrenatural. Lo sobrenatural es satánico. Hay un poder divino impartido en nosotros. Y desde esa posición gubernamental en Cristo, operamos en rectitud, en justicia, y afectamos más poderosamente una nación, porque no operamos en lo que nosotros creemos, sino en aquello que ha sido impartido en nosotros, en Cristo. Entonces, para que la nación del cielo y para que el propósito, el diseño y el orden constituido por el Padre sea establecido para que la tierra sea afectada y que las potestades de las tinieblas que operan sean destruidas, es necesario que el sistema diabólico sea derribado. ¿Y cómo es derribado el sistema diabólico que opera en las ciudades? Porque vean que el sistema diabólico que opera en las ciudades no es cualquier cosa. Es un sistema diabólico que tiene algún poder porque la gente le da poder. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios le dijo a Adán, te doy potestad sobre las plantas? Y Adán tenía poder sobre las plantas. Pero a raíz de la caída de Adán, hoy las plantas tienen poder sobre los hombres. La marihuana viene de una planta, la cocaína viene de una planta, el crack viene de una planta. Entonces, el hombre caído, el hombre
que le entregó su poder divino a Satanás, ha creado un sistema tan terrible que causa muerte, destrucción, dolor, engaño, injusticia, maldición. Entonces, para que este sistema diabólico sea derribado, es operado únicamente por la acción apostólica de los hijos. Por eso la iglesia es apostólica. Es decir, es enviada divinamente por Dios. Dios la envía y le imparte su poder, le imparte su autoridad, le imparte su gobierno, le da la revelación. Y esta acción apostólica, de la iglesia, del cuerpo de Cristo, esta acción apostólica del cuerpo de Cristo expresa su voluntad al sistema. Porque el sistema satánico de la tierra, el sistema diabólico de la tierra, hace esclavo a los hombres. El sistema diabólico de la tierra en el que opera Satanás hace a los hombres esclavos. Y lo único, oiga bien, lo único que detiene el sistema satánico es la acción apostólica de los hijos, porque los hijos que tienen revelación del reino tenemos autoridad y podemos romper el orden constitucional satánico y establecer el orden y el diseño constitucional divino. Este sistema que opera en la tierra es ilegal y debe ser anulado por la acción gubernamental de los embajadores del reino de Dios. Segunda de Corintios 5:20. En el sistema que el enemigo operativizó, existen ideologías que este perverso sistema ha diseminado para atraer oposición. Satanás levanta fortalezas. Satanás levanta filosofías, dogmas, aún en las iglesias. Por ejemplo, hoy, y no es criticar, pero he visto muchas denominaciones eclesiásticas judaizar con conceptos humanos. He visto a muchos líderes evangélicos judaizar, es decir, que tienen alguna fascinación con conceptos judíos, y no estoy en contra, pero eso no hace ni más ni menos efectiva a la congregación. El concepto judaico tiene su propia corriente teológica. Nosotros no judaizamos. A mí no me interesa volverme judío. A mí no me interesa conocer la Torá ni nada de eso. Pero sí me interesa que a través de este live que estamos compartiendo, poder enseñarle a la gente el único evangelio que tiene voz profética en las naciones. No es el evangelio de la prosperidad, que es una herejía. No es el mouse, pásame el mouse. Está dentro. El evangelio del reino es, como dije, el único que tiene voz profética en las naciones. Este evangelio del reino tiene un poder tan grande y poderoso que hace que los hombres afecten a las naciones. El reino de Dios tiene una influencia en la tierra a través de los hombres. Y como decía, aquí yo lo escribí para que no se me olvidara, tenemos una posición gubernamental. Y este sistema que el enemigo operativizó, como dije, tiene ideologías. Y estas ideologías se han diseminado en toda la tierra. Hoy existen iglesias para homosexuales
Y existen pastores homosexuales enseñando evangelio. Porque Satanás es tan astuto que le ha hecho creer a los homosexuales que siendo homosexuales pueden heredar el reino. Satanás, el enemigo, Satanás es el enemigo del reino de Dios. Copió falsamente el concepto religioso y lo hizo una secta. Desarrolló una denominación eclesiástica. Porque los hombres que no entienden el reino, que no tienen revelación del reino, inventan su propio evangelio. Entonces, veamos. Como dije, en el sistema que el enemigo operativizó, desarrolló ideologías y ha desarrollado un sistema de oposición que trae oposición al reino. Ahora, aquí vamos. Nuestra operación gubernamental debe romper toda actividad del enemigo. Pero la iglesia evangélica, como no tiene revelación del reino, no tiene el poder del reino de Dios. No pueden derribar al enemigo porque no saben cómo hacerlo. Porque piensan y creen y predican esto. Que orando, que ayunando, que haciendo vigilias y tantas liturgias pueden pelear en contra del enemigo. Y como dije hace un momento atrás, Satanás es ilegal. Comprarle frases. Satanás es ilegal. Satanás es ilegal. Entonces, la única manera de pelear en contra de algo ilegal, nosotros siendo legales, es a través de la revelación del reino y manifestando el reino y expresando el reino de Dios. No lo expulsamos del sistema donde él opera a través de conceptos, a través de ideas, a través de filosofías, ni siquiera a través de religiones. Porque las religiones desarrollan esclavos. Las religiones desarrollan filosofías. Y esto es grave. Porque la religión, como quiera que se llame, desarrolla religiosos, pero no desarrolla ni establece el reino. Entonces, para que este sistema sea derribado, para que este sistema que el enemigo ha desarrollado, donde operativiza a través de ideologías o filosofías, para que sea derribado necesita la acción gubernamental y apostólica de los hijos. Entonces nosotros necesitamos operar en este sistema con inteligencia y con sabiduría. Y con inteligencia y sabiduría espiritual. No con dogmas. Los evangélicos pretenden echar fuera demonios a través de 3 días de ayuno, 15 días de ayuno. Y hablan de avivamientos. Y hablan de tantas cosas. Y cuando la revelación del reino viene, lo rechazan. Porque no lo entienden. No lo entienden y no lo van a entender jamás. Porque solo se entiende por revelación. No se entiende por doctrinas, por dogmas, ni siquiera por religiones. La iglesia, nosotros, no el lugar, no el local, ni el lugar. La iglesia, yo lo escribí aquí. La iglesia necesita un accionar apostólico de reino. Y este accionar apostólico, la palabra apostólico, significa que fue asignado divinamente
para ejercer posición de gobierno divino, para romper el gobierno humano de Satanás. Porque el problema que tenemos es que este gobierno humano maldice, trae muerte y angustia a la tierra. Este gobierno humano de Nimrod trae muerte, trae destrucción, trae maldición a la tierra. Y lo único que puede detener la injusticia de Satanás es la justicia de Dios. Y esta justicia de Dios se establece única y exclusivamente a través de los hijos engendrados en Cristo en el reino de Dios. Porque este reino de Dios que influencia la tierra rompe el sistema diabólico de Satanás. Como ministros del reino tenemos la responsabilidad de manifestar la cultura del reino de Dios. Y que la tierra sea llena de la gloria de Dios. Cuando la tierra se llena de la gloria de Dios, y cuando hablamos de la gloria no hablamos de un avivamiento, no hablamos de un despertamiento, no hablamos del conocimiento. Hay dos palabras griegas para conocimiento. Una de ellas es dianoia, D-I-O-N-I-A, dianoia. Y esta palabra dianoia significa un mero conocimiento, alguna luz que se puede tener sobre algún tema. Y eso es lo que enseñan las denominaciones, dianoia. Esta dianoia, algunos leen y estudian, ayunan y tienen algún conocimiento. Y entonces por eso dicen algunos, les traigo una revelación nueva, ¿verdad? Y enseñan, ¿qué tal si bailando de cabeza traemos a la gloria de Dios? Entonces tienen alguna dianoia. Pero el apóstol Pablo utiliza una palabra griega que es ginosko. Y esta palabra ginosko es un conocimiento total del reino y del poder y de la gloria y del advenimiento de Cristo. Este ginosko es pleno. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla de ginosko, dice, para que toda la plenitud de Cristo sea iluminada sobre vosotros. Esta plenitud divina de Cristo. Y dice Pablo que Cristo estaba lleno de toda la gloria de Dios, es decir, tenía todo el conocimiento pleno de Dios. Y este ginosko que está sobre nosotros, literalmente, este ginosko es toda la revelación de Dios viene a nosotros. Y este ginosko nos hace entender los misterios, los dones, la revelación, tantas cosas que la religión, por su concepto, no entiende. Este ginosko, que es el conocimiento pleno de Dios, trae sobre nosotros todo lo que no se puede entender por el concepto nominal, se entiende por revelación. Es nuestra asignación la que nos autoriza a manifestar el reino y el establecimiento de este reino de Dios. Rompe el gobierno ilegal que maldice y que trae muerte y angustia a la tierra. Y impartición de Cristo en nosotros, esta impartición del reino en nosotros, hace que la tierra sea llena de todo el conocimiento de Dios. El apóstol Pablo escribe, ruego pues que cuando esté entre vosotros presente, no tenga que usar aquella osadía con la que estoy dispuesto a proceder recientemente contra algunos de ustedes, que nos tienden como si anduviésemos según la carne, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y dice Pablo,
en Corintios, porque las armas de nuestra milicia, de esta causa eterna, no son carnales. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Nosotros no militamos según la carne, no militamos según el conocimiento humano, no militamos o no operamos, digamos así, según la escuela de pensamiento en la que hemos sido entrenados o desarrollados o capacitados. No militamos según esa filosofía nominal eclesiástica. Operamos. Vea, operamos en el reino de Dios, porque estas armas en las que nosotros operamos son poderosas en Dios para destruir toda fortaleza. Y a través de la revelación del reino de Dios derribamos argumentos y toda altivez que se opone al reino de Dios. Porque el diablo, a través de la filosofía establece dogmas, ideologías, filosofías, normas, estructuras que traen oposición al reino. Y esta oposición que traen al reino hace que el reino se detenga. Ese es el error de las iglesias nominales o de las filosofías nominales, que como no tienen revelación del reino se oponen y dicen: este apóstol, enemigo del reino de Dios, dicen, enseñan herejías. Y yo no hablo de los falsos apóstoles que se han levantado en los últimos años, porque sí existen falsos apóstoles. Y así como existen falsos apóstoles, existen verdaderos hombres de Dios que son apóstoles. Hombres de reino, con mentalidad de reino, que enseñan el reino, que no enseñan una nueva filosofía, una nueva doctrina. No enseñamos. Como apóstoles no enseñamos nueva doctrina. Enseñamos principios. Establecemos el reino de Dios, el propósito eterno, a través del pacto eterno. Entonces, este reino de Dios que tiene influencia en la tierra, opera en el reino de Dios con armas divinas poderosas en Dios para destruir fortalezas que el reino de que la potestad de las tinieblas, porque el reino de las tinieblas no tienen reino. El diablo no tiene un reino, el diablo tiene potestad, pero no tiene reino. Quien tiene reino somos nosotros. Se llama el reino de Dios. Entonces, este reino de Dios que opera en Dios, que opera desde una posición gubernamental, tiene poder para destruir fortalezas de maldad. Pero no solamente tiene poder para destruir fortalezas, sino derribar todo argumento humano que engaña y que esclaviza a los hombres aún evangélicos. Y dice Pablo que este reino derriba toda altivez que se levanta contra el ginosco de Dios. Y volvamos al principio. El ginosco de Dios es el conocimiento pleno de Dios. Es decir, que cuando la revelación viene, entendemos aún los misterios más profundos de Dios, porque el Espíritu Santo viene a nosotros. Pongan atención a esto. Quiero que entendamos esto. El conocimiento de Dios, que es divino, que es perfecto, que es pleno, total. Cuando la revelación de Dios viene, el conocimiento de Dios viene. Se abren infinidad de panoramas, infinidad de cosas, infinidad de principios en la palabra de Dios revelada. El rema de Dios. Y empezamos a entender cosas por la revelación, no por el conocimiento teológico, por la revelación de Dios. Empezamos a entender un montón de cosas tremendas. Entonces, y este conocimiento nos da el poder para superar la muerte incluso.
nos dé el poder para derribar argumentos humanos que se levantan, que están en oposición al reino de Dios. Entonces dice Pablo que podemos llevar cautivo. Bájale volumen, por favor. Ven. Entonces tenemos autoridad para llevar cautivo todo pensamiento que se levante en contra del reino de Dios. Y vea lo que dice 2 de Corintios 2, 10, 2 al 7. Que como llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, estamos listos, dice, para castigar toda desobediencia. Es decir, como hombres de reino, tenemos autoridad para poder hablarle a alguien que enseña mentiras, que se alinea a este reino. Toda desobediencia, esa palabra desobediencia en 2 de Corintios, es hombres de Dios que enseñan falsedad, que los podemos corregir para que enseñen la verdad en Cristo. Podemos derribar todo argumento, toda altivez, y podemos alinear a hombres de Dios que no entienden el reino, que desobedecen el reino, para que se alineen y que su obediencia sea perfecta. Porque muchos miran las cosas, dice Pablo, mirad las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido, es decir, nosotros estamos persuadidos en Cristo y entendemos esto, porque hay una revelación de reino, no hay un concepto, no hay una filosofía, no hay un dogma, no enseñamos doctrina, enseñamos reino, enseñamos principios, enseñamos preceptos, traemos el ginosco a la gente, la revelación del reino, la traemos a la gente para que la gente sea edificada en Cristo. Dice, según está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así nosotros también somos de Cristo. Y aquí vamos. Pablo escribe a la iglesia de Éfeso y les asegura la necesidad de operar en el ministerio de reino quíntuple. Es decir, que operan todos los ministerios. Dice Pablo en Efesios 4:11. Y él mismo constituyó, utiliza un adjetivo, una palabra griega, que es titemi. Es decir, Dios lo puso, Dios lo estableció, Dios lo ordenó, Dios lo constituye como apóstol. Ahora, una cosa es operar como apóstol entre los hermanos y otra cosa es operar como apóstol sobre la gente. Los que ahora operan como apóstoles sobre la gente son falsos, porque somos apóstoles para operar entre los hermanos, no sobre los hermanos. Entonces, Dios el Padre constituye a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No estamos aquí para otra cosa. Estamos para edificar al cuerpo de Cristo. ¿Y para qué edificamos al cuerpo de Cristo? La palabra edificar es una palabra clave. Edificar es entrenar, capacitar, desarrollar, darle herramientas, llevarlo al pleno conocimiento de Cristo para que ellos sean capaces de edificar a otros. ¿Para qué los edificamos? Dice Pablo en Efesios 4:11, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, para tener una medida de estatura de toda la plenitud de Cristo. Toda la plenitud de Cristo se desarrolla en esos hombres que tienen revelación del reino de Dios. Perdón, aquí estoy con mi hijo
está aquí enfrente de mí, por eso estoy viendo para allá. Para que estos hombres de Dios que han sido entrenados en el reino de Dios lleguen a la unidad de la plenitud de Cristo. Por eso edificamos al cuerpo. Vea una cosa. La edificación de los santos tiene un fin. La edificación de los santos tiene un fin. Y este fin es que sean capaces, que sean calificados y cualificados, entrenados en esta mentalidad de reino. Cuando tienen esta mentalidad de reino, pueden entender el propósito eterno. Cuando tienen esta mentalidad, pueden accionar efectivamente en esta acción apostólica de gobierno. Cuando tienen esta mentalidad, son efectivos en el sistema y operan no como ministros evangélicos, operan como ministros de reino, como embajadores de reino, para que el sistema diabólico sea derribado. Entonces, cuando el reino de Dios se establece a través de estos hombres en su accionar apostólico, la tierra recibe una relación de gobierno por el propósito eterno de Dios. No es fácil, no es fácil traer la gloria de Dios si los hombres no entienden cómo opera. No es fácil hablar de reino si los hombres no entienden cómo opera, si no hay entendimiento de este reino. Si no hay un entrenamiento, no van a entender el reino. Entonces, termino con esto. El reino de Dios influencia la tierra a través de la revelación de los hijos que tienen entendimiento del reino. Dios opera sobre la tierra a través de sus hijos, y a estos hijos les revela el reino, les trae el conocimiento pleno de Cristo, para que podamos operar en justicia y establecer el gobierno de Dios. Mañana, si Dios nos permite, voy a seguir compartiendo este tema, que se llama el reino de Dios y su influencia en la tierra. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea manifestado sobre cada uno de ustedes. Gracia y paz, hermanos, en Cristo.